Hoy se cumplen 2 años de la jornada electoral donde Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de México. En su tercer intento por llegar a la presidencia y postulado por la alianza Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, su triunfo fue considerado histórico. López Obrador ganó con 30 millones de votos, 53% de la votación emitida en la jornada del 1 de julio del 2018, muy por encima del 38% de los obtenidos por Enrique Peña Nieto en el 2012. La ola morena no solo consiguió el triunfo presidencial para su fundador, sino que arrasó también las elecciones locales y en el Congreso Federal, donde su bancada es mayoría tanto en diputados como en el Senado. En su mensaje de esta tarde agradeció la confianza de la gente y volvió a comprometerse a no traicionar al pueblo. Esta mañana el presidente dijo que a pesar de los pesares, el resultado de su gestión es bueno. Dijo que aunque no le corresponde autoevaluarse, mucha gente piensa que nos tocó el peor momento con el mejor gobierno. ¿Es así? ¿Este es el mejor gobierno? ¿Qué piensan nuestros panelistas? Me gustaría empezar con Eder. Eder, feliz día de la victoria. ¿Qué nos puedes decir a 2 años de este gobierno? Primero, felicitarte a ti y a toda la banda que construyó esta victoria en territorio, que fueron millones de personas las que trabajaron por lograr la victoria. Muchas de esas personas, y hay que decirlo, tienen hoy dudas con cierta legitimidad y otras que tal vez no tanto, ¿verdad? Pero bueno, son circunstancias. El proceso, como todos los procesos humanos, está lleno de contradicciones y hoy el presidente, con una actitud dialogante, vuelve a explicar su estrategia económica, vuelve a explicarle a la clase alta, a los potentados, de qué manera puede beneficiarles el proceso de la cuarta transformación en términos sociales y económicos, y hace un recuento de todo lo que se ha hecho y se ha hecho bien hasta ahora en el gobierno. Yo sí creo que es el mejor gobierno en mucho tiempo, pero eso solamente lo dirá con más certeza la historia de este país. Creo que la gran debilidad, la gran contradicción de este proceso tan complejo que además nos atraviesa con toda esta coyuntura de la recesión económica global, la pandemia, todas las situaciones que han atravesado a la cuarta transformación tan complejas. Y la gran contradicción sigue estando en la dirigencia de Morena. Hay que dividir en dos la cuarta transformación. Lo que sucede a nivel gobierno federal, que como ya decíamos al principio, en el primer segmento, aún tiene pendientes, y el que tenga pendientes no significa que no se van a llevar a cabo. Se lleva año y medio de gobierno, pero la justicia transicional es uno de los grandes pendientes que se tienen que atender, entre otros, pues. Insisto, dividirlo en dos, lo que está haciendo el gobierno federal y el tema organizativo partidario. Y ahí creo que Morena, sus dirigencias, sus dos dirigencias que han pasado por este momento, y las dirigencias estatales, no han comprendido cuál es el papel de Morena como partido dentro de la cuarta transformación, sin este fortísimo liderazgo que implicaba Andrés Manuel López Obrador. No han entendido que no hay una sola figura, y por eso no puede ser un proyecto unipersonal el que dirija a Morena, porque nadie va a sustituir la capacidad de consensos que tuvo él. Ahorita lo que tendría que generarse son procesos de institucionalización, y justo hoy, como regalo del segundo aniversario, el Tribunal Electoral hace un extrañamiento a la dirigencia nacional de Morena porque no se ha llevado a cabo la renovación del partido, y el CEN emite una convocatoria para llevar a cabo esta renovación, pero es muy extraña la convocatoria, sale de repente sin que nadie se lo esperara, y además con el corchete de que está a expensas de lo que digan las autoridades sanitarias. Entonces, Claro. hay mucha incertidumbre para la base militante del partido, incluso con los temas del padrón, y ahí hay una contradicción profunda, porque estamos ante la posibilidad de que Morena en el 2021 vuelva a arrasar, y dependerá siempre de que el partido se organice bien, de que genere consensos, de que dialogue con la militancia, de que pueda hacer un proceso de unidad, de diálogo, de consenso, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador como dirigente del partido en el 2018, y si no, pues ahí está la labor reorganizándose, y no podemos diseñarla por lo que digan las encuestas en este momento. Lisa, el peor momento con el mejor gobierno, más allá de lo que pasa tras la puerta del partido del presidente.
Yo creo que sin duda al estilo personal del presidente de gobernar se le han sumado dificultades innegables que sí son externas, como el tema del COVID, que han venido a complicar pues un panorama que ya de por sí estaba muy complicado en México. Pero déjame, me regreso a lo que para nosotros ha significado de alguna manera pues estos 2 años desde la jornada electoral. Primero yo lo definiría que han sido 2 años de completo frenesí. ¿No? Frenesí porque borró a Enrique Peña Nieto desde el momento que fue candidato triunfador. El periodo de la transición tuvo incluso sus propios informes de gobierno. Recordaremos, ¿no?, que antes de tomar posesión ya estaba rindiendo informes. Entra el periodo legislativo antes de que entre el periodo presidencial y ya venían cocinándose las 9 reformas constitucionales que han sido pues de verdad procesos sumamente difíciles y que si bien sí han cambiado algo así como el 25% de la Constitución, no todas han sido las mejores reformas constitucionales ni necesariamente han sido los mejores procesos, y eso lo hemos criticado en su momento y de manera muy puntual en esta mesa. Han sido 2 años también de completo frenesí porque precisamente tenemos un presidente que prioriza las mañaneras, la exposición mediática, la perpetua gira por encima pues quizás de lo que a muchos en su momento nos gustaría ver, que es un manejo muchísimo más estratégico, muchísimo más calmo, basado en evidencia. Y no necesariamente nada más tener al presidente todo el tiempo en la calle, todo el tiempo haciendo uso de la palabra. Y una cosa que sí me parece bien interesante es cómo se ha ido componiendo, descomponiendo y recomponiendo la vida interna de Morena con pues un lastre que sin duda alguna significa el liderazgo en su momento de Jade Cole. Digamos, una persona que sí le ha gustado de mostrar sus diferencias políticas, ideológicas, personales, y ha mostrado mucho su liderazgo en la Cámara de Diputados, que es Porfirio Muñoz Ledo. Dos maneras bien distintas de llevar la mayoría, las bancadas mayoritarias en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Un operador sumamente eficiente como Ricardo Monreal contra, digamos, procesos bastante más atropellados en la Cámara de Diputados bajo el liderazgo Sí. de Mario Delgado, y muchísima estridencia, que esa es la parte que yo más lamento, no desde el discurso cursi de la polarización, sino de la estridencia que nos ha dejado muchísimos debates de fondo sin el fondo y nos ha llevado a estar criticando si el presidente hace uso de esta palabra o de la otra, si decidió hacer uso de este simbolismo o del otro, si resulta que de pronto todos los científicos eran porfiristas, y entonces vacía de contenido muchísimos debates que sí son sumamente importantes y que han traído muchísimas reformas desde mi punto de vista muy regresivas. El tema de la militarización es una, el tema de volver a utilizar estos discursos de la familia como Sí. estructura básica de unidad con roles de género espantosos, la cartilla moral que no se nos puede olvidar, por favor, su relación nefasta con las distintas iglesias a las que las ha acumulado muchísimo poder, y un largo etcétera de cosas, pasando por autonomías, un montón ya de fugas adentro de su propio gabinete, y que yo lo único que digo son 4 años más de este vertiginoso ritmo al que nos ha estado acostumbrando el presidente, y con unas elecciones intermedias que seguramente se querrán convertir en elecciones plebiscitarias, en donde si se logra hacer ese plebiscito, pues sin duda alguna estamos frente a la posibilidad de otra nueva mayoría de Morena, y ahora sí que pues habrá que estar preparados para eso. Alfredo Lecona, ¿qué opinas de esos 2 años? A este gobierno que le gustan tanto los símbolos, para mí se me hace muy simbólico que justo el día en que entra el TEMEC, se celebra este aniversario, entra en vigor el TEMEC, se celebra este segundo aniversario de un gobierno que llegó prometiendo acabar con el neoliberalismo, con la larga noche neoliberal, y no hay nada más neoliberal que este tratado que hoy ve la luz, que necesariamente fue apresurado incluso la aprobación de sus reformas secundarias, de estas leyes secundarias que esta semana, en un proceso totalmente opaco, sin posibilidad de modificarse, llevó al grado tal de aprobar la censura en Internet por algunas modalidades específicas. Entonces,
de entrada, pues ese es el recibimiento del segundo año con la aprobación del TEMEC, y creo que era importante resaltarlo. Otra cosa es esto que se ha mencionado en la mesa sobre el partido y el presidente. Yo creo que a estas alturas ya el partido y el presidente Morena y Andrés Manuel López Obrador ya tienen que ser dos cosas distintas, y creo que el mismo López Obrador se ha encargado de marcar esa diferencia, sobre todo en puerta de tantos escándalos como el hecho de que la presidenta nacional, que era del partido en el momento de la elección, está acusada de escándalos de corrupción. Y la otra, y que esto es más como de mis temas de cierta expertise, pues es las mentiras que hoy se dijeron en torno a corrupción y a combate a la delincuencia. En corrupción, pues con esta sencilla frase de se combate sin excepciones ni favoritismos la corrupción y la impunidad, pues ahí está Manuel Bartlett, ahí está Alfonso Romo, de quien no sabemos cómo ha prosperado la investigación a raíz de esta nota periodística, de esta investigación periodística de Cacique en el Paraíso Maya. Ahí está, insisto, Jade Kolpolensky y Carlos Lomelí. O sea, no hay realmente, yo no veo que se esté modificando las estructuras necesarias para combatir a la corrupción. Solo se tiene ahí a quien se dice que es una zar anticorrupción, que no ha dado realmente muestras de lo mismo. Y la otra que se me hace más peligrosa, más condenable, es esta mentira que dijo hoy también, que los enfrentamientos son más los heridos y detenidos que los muertos. Pues no es para nada algo cercano a la realidad, y nada más como muestra el caso Tepochica, sí, en Guerrero, donde la letalidad fue de 14-1, y donde hoy por hoy no sabemos el índice de letalidad cierto, porque el que se nos presentó hace unos meses estaba plenamente cuchareado, ¿no? Sí. Cerraría con dos brevísimas reflexiones que creo que marcan muy bien el momento en el que tenemos. Sí, que es una de Mauricio Merino, que hoy decía que lo que se soñó no se parece a lo que hoy tenemos, y la otra de Tito Garza Onofre, que dice que cambiar el discurso no implica cambiar la realidad, ni vencer es convencer. La irrealidad proclamada por el presidente terminará tristemente cobrándole factura al tiempo. Eunice, ¿vale la pena pensar en que no hay ni un solo combate a la corrupción porque está Manuel Bartlett en el gobierno? Pues no, mira, creo que son varias cosas. A mí me gustaría mencionar 3 puntos básicamente. Por un lado, bueno, la aprobación del presidente, como los vimos en las diferentes encuestas, pues oscila entre 53% a 68% según de cuál encuesta estemos hablando. Entonces, esto quiere decir que sigue con una gran aprobación. Obviamente, también esto significa que no tenemos hoy, digamos, una oposición realmente fuerte, ¿no? Seguimos sin una oposición fuerte. Eso por un lado. Entonces, el presidente sí tiene una aprobación importante, aunque, pues claro que también hay que notar que muchas de estas encuestas subrayan que aunque sigue teniendo esta aprobación, mucha gente sí rechaza muchas de sus políticas, principalmente de seguridad y economía. Y algo importante, ahora me gustaría decir algunas de las cosas positivas que sí veo en el gobierno y luego los temas pendientes. Yo creo que sí es positivo, digamos, el cambio en términos de la cercanía que él demuestra. Creo que el presidente es muy bueno en el lenguaje, en el modo, en la imagen. Sí, en general vemos funcionarios bastante más sencillos que lo que veíamos en el pasado, y creo que eso es positivo. Era un cambio que era necesario para mayor cercanía con la mayoría de los mexicanos. Entonces, en esa parte me parece que es positivo. Claro, la mayoría de las personas son austeras, porque también hay sus debidas excepciones de aquellos que incluso en sus declaraciones mencionan hacer asesorías, además de ser secretarios, y bueno, eso hay algunas incoherencias en ese sentido, pero en general la parafernalia sí disminuyó bastante. Otra cosa que a mí me parece positiva es el tema del salario mínimo, el tema de los derechos sociales por constitución. Me parece también muy interesante el tema de elevación fiscal, lo que se está haciendo justamente con las empresas que pues tenían pactos con el gobierno y no pagaban sus impuestos. Entonces, según las fuentes oficiales, alrededor de 15 empresas adeudan a la nación alrededor de $2,000 millones. Incluso se calcula que hubo 135% más recaudado, digamos, el año pasado con respecto al anterior, tan solo por cobrar algunas de las deudas de estas empresas evasoras. Entonces, creo que ese era un pendiente y es importante que se esté trabajando en ello. Lo mismo con el tema de las factureras, que también ya era algo que estaba fuera de control. Entonces, esos son los temas positivos. Y en cuanto, y bueno,
bueno, ya se mencionó aquí mucho el crisol, que es Morena, ¿no? Y cómo pues podemos ver ahora sí que todo tipo de opiniones dentro. Y algo muy importante, creo que sí tiene que pasar el presidente del voluntarismo a la acción, que no es lo mismo. Una cosa es que tenga la voluntad de hacer las cosas y otra que existe en su gobierno, la gente capaz, digamos, de llevar a cabo estas políticas. Y creo que los grandes pendientes son la seguridad, ¿no? Que ya se ha mencionado mucho, pero pues la estrategia es claramente la militarización. Se hablaba mucho de ir a las causas que generan fenómenos de violencia y creo que ese es un gran pendiente. A pesar de que está Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, no hay una focalización. Creo que también hay pendientes importantes en temas de migración, los temas también de mujeres. Bueno, ha sido muy desafortunado las declaraciones y opiniones que el presidente ha puesto sobre la mesa y pues creo que ahí es donde están los problemas que pudieran complicarse más en los siguientes años en la aprobación y para el gobierno del presidente. Muy bien. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche.